Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ocupar un tiempito nada más para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estábamos viendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, habíamos arrancado el versículo 20, en un pasaje donde nos cuenta que los fariseos, que estaban también en el grupo, que seguían a Jesús en este camino que va haciendo Jesús hacia Jerusalén, el último viaje hacia Jerusalén antes de su sacrificio. Y estos fariseos, considero yo seguro, no sin mala intención, hicieron una pregunta a Jesús, diciéndolo, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Habíamos visto esto la semana pasada, el concepto que ellos tenían del reino de Dios como un reino que se iba a establecer en Jerusalén, desde Jerusalén hacia el mundo, porque ese era el criterio que ellos tenían y lo que ellos consideraban que el Mesías prometido por los profetas iba a venir a gobernar desde Jerusalén. Entonces Jesús le dice que el reino de Dios no va a estar circunscrito a un lugar, le dice, no dirán helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios ya está entre vosotros. Y Jesús se está refiriendo a la parte o a la etapa del reino de Dios, del establecimiento de una manera secreta. Dice, no vendrá con advertencia, no vendrá con ruido ni con pompa, sino que va a venir de una manera invisible para muchos, visible para aquellos que puedan, por la obra y la gracia y la misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo, nacer de nuevo, nacer a esta realidad, empezar un proceso de regeneración después del arrepentimiento de pecado, ¿no? Lo vimos todo esto la semana pasada. Y vimos cómo esto es tan maravilloso que siendo que aún participando nosotros o viviendo esta vida que nos toca, estos años que nos toca transitar en tanta miseria y en tanta situación tan difícil dentro de lo que es nuestra humanidad, podemos sí participar, ir participando de este reino, como Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Es necesario que nazcas de nuevo si querés ver o participar del reino de Dios. Y habíamos quedado más o menos ahí. Jesús le responde a los fariseos de esa forma. De todas formas, los fariseos no podían ver, no podían comprender por la cantidad de prejuicios que tenían hacia Jesús y su férrea incredulidad. Y habíamos llegado hasta el versículo 22. Y versículo 23. Arrancamos del versículo 24. Dice, ya Jesús, más refiriéndose a sus discípulos, porque fíjense el 22 le dice, y le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. También lo analizamos el video pasado. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayan y no lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y habíamos dicho también que este reino de Dios, que en un principio y todavía por ahora es privada, no visible para la mayoría, es visible solo para los que hemos tenido la gracia de conocer la misericordia, el perdón de Dios y el nuevo nacimiento, un día este reino va a ser manifestado a todos. Y fíjense de qué figura pone Jesús. El día de la manifestación de ese reino, que la Biblia lo llama como la segunda venida o el día del Señor, el día en que Jesús sea manifestado, sea revelado, todo ojo le verá. Ahí ya el reino de Dios no va a estar escondido. Ahí sí el reino de Dios, así como un rayo que se ve desde un extremo del cielo hasta el otro, así también el Hijo de Dios, Jesús, será manifestado. Esto se está refiriendo a otra etapa, digamos, de la instauración del reino de Dios, porque durante esta etapa, el tiempo de gracia, que nosotros podemos llamar, es un tiempo donde todos tenemos la posibilidad, y el Espíritu Santo llama, y Jesús llama, aquí estoy a la puerta y llamo, y el que logra ver y puede participar de este reino empieza a formar parte de este reino, ¿no? Y luego llegará el día del Señor en donde ya no habrá más llamado, ya no habrá más misericordia, más gracia, será un día de juicio. Ese día todo ojo le verá, ¿no? Fíjense en Apocalipsis 1.7, muy lindo leerlo.
Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, inclusive los que lo mataron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ya no va a venir Jesús con una misión de dar su vida en humillación, en forma realmente de hombre, sino va a venir ya como Rey poderoso. Vendrá el Todopoderoso, el que ha de venir. Y ese día todo ojo le verá, porque vendrá con trompeta de Dios, vendrá con anuncio. Y será lamentación, ¿por qué? Porque todos aquellos que se opusieron al establecimiento del reino de Dios, todos aquellos que fueron enemigos del reino de Dios, se darán cuenta del grave peligro en que están, y ya no habrá vuelta atrás. No tendrán posibilidad ni de arrepentimiento, ni habrá misericordia. Así que Jesús les está diciendo, ahora les está hablando de otra etapa del reino de Dios. Al principio le dice a los fariseos, el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, ¿cómo puede ser que venga después? Porque el reino de Dios ya está. Ahora es un tiempo en donde el reino de Dios se manifiesta en nuestros corazones, en los corazones de todos aquellos que hemos podido nacer de nuevo, todos aquellos, en los corazones en que hemos podido ver y participar del reino de Dios. Pero un día, todos los que hemos participado durante este tiempo, vamos a tener la gloria y la gracia de que todo lo que pasó en nuestros corazones, toda la transformación y la obra que Dios ha hecho en nosotros, será manifestada a la luz de la venida de nuestro Señor. Pero le dice el 25, fíjense, primero, antes que pase todo esto, es necesario que padezca mucho el Hijo del Hombre y sea desechado por esta generación. Esa generación justamente de ese tiempo en el cual Jesús vivía. Es necesario, les advierte. Para nosotros ya esto es conocido porque ya pasó, pero para ellos, que todavía no había pasado, tenían mucha dificultad para hilar todos estos conceptos, porque Jesús le dice primero que el reino de Dios ya está, después le dice que va a venir, pero que es necesario primero que el Hijo del Hombre, fíjese, padezca mucho, sufra mucho, y que sea desechado por esta generación. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que el Hijo del Hombre padezca? ¿Por qué ya no lo establecía? ¿Por qué Jesús ya directamente no venía en las nubes del cielo con poder y gran gloria para que todos le vieran? Es lo que pretendían los fariseos, ¿no? Porque esta obra del reino escondido, del reino que iba a madurar, que iba a crecer, que se iba a desarrollar en los corazones de los hijos, de los escogidos de Dios, eso iba a solamente ser posible a partir del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Porque Él fue molido por nuestros pecados. Fíjense lo que dice Isaías 53. Dice que subirá cual renuevo delante de Él, y dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Porque Jesús vino en ese momento, cuando el reino de Dios ya estaba ahí en potencia, completamente en potencia entre ellos. Jesús estaba sin nada que uno dijera o pensara que iba a ser una gran cosa, ¿no? No tenía atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Estoy leyendo Isaías, escrito 700, más o menos, aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús. Fíjense el profeta cómo describe con lujo de detalle la obra que iba a venir a hacer Jesús luego, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tiene mucho que ver con lo que Jesús dice acá. Fíjense que primero tiene que padecer mucho, varón de dolores. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y en ese momento era imposible, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Jesús. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Cuando Jesús murió, aparentemente sus enemigos creyeron que habían enterrado a Jesús y al reino de Dios. Satanás pensó que enterró todo el proyecto de establecimiento del reino de Dios y que había ganado.
pero no hizo otra cosa que la voluntad de Dios, porque ahora ese grano de trigo que era Jesús iba a dar fruto, pero muchísimo, hasta ahora lo sigue siendo, hasta el día en que él tiene ya programado, en que será el día de su venida, de su segunda venida. Ojalá sea pronto, es lo que deseamos todos. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Él tenía que padecer? Porque Él era el Cordero sin mancha, que iba a morir en lugar nuestro. Todo el castigo de nuestros pecados, todos los seres humanos de las generaciones anteriores y todos los que vendrán y nacerán hasta que Él vuelva, todos esos pecados fueron castigados en la persona de Jesús, ¿no? Así que Él dice, nosotros nos descarriamos y Jehová, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Era necesario, ¿vieron? Por eso dice, es necesario. Fíjense cómo dice el 25. Pero primero, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado y muera. Era necesario, porque a partir de eso, nuestros pecados son perdonados. Y a partir de ese acto de amor, de gracia, de misericordia de Dios hacia toda la humanidad, nosotros tenemos acceso al reino. A partir de ese acto tan desinteresado y tan magnífico y tan grandioso, es que nosotros podemos ver y participar en el reino de Dios. Y sigue diciendo Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien, sigue si quieren leer después el capítulo 53 de Isaías, es magnífico. El grado de detalle es asombroso realmente, de todo lo que Jesús después fue cumpliendo en su propia vida, ¿no? En su sacrificio. Pero Jesús les aclara esto. Pero primero es necesario que padezca mucho. Y dice el 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Otra vez nos vamos hacia el final, ¿no? Primero, les dice a los fariseos, el reino de Dios ya está, yo soy el reino de Dios. Ese reino de Dios no quedó contenido en Jesús, fue molido, fue roto. Es como un grano, el mismo Jesús dijo, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Él murió, fue molido, Dios los castigó por todos nuestros pecados a Él. Y murió, pero resucitó. Y triunfó sobre la muerte, y triunfó sobre el poder del pecado. Y nos da la posibilidad hoy de elegir, de escoger el camino que queremos caminar. Pero todo este camino que nosotros empezamos a caminar en el conocimiento de Él, de su reino, de sus principios, como decíamos la semana pasada, de los principios que rigen este reino, este ambiente, este ámbito donde la voluntad de Dios se cumple, hacen en nosotros un crecimiento y nos hace cada vez formar más parte de este reino. Y en la medida en que vamos creciendo, vamos entendiendo que la cosa no está terminada, no es simplemente espiritual para nosotros. Vendrá un día glorioso donde vamos a ser redimidos completamente también. Este cuerpo material será redimido. Dice que en aquellos días, cuando venga por segunda vez, ya en gloria, nuestro Señor, será como en los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Está haciendo referencia a la historia de Noé, donde el mundo se había corrompido completamente y Dios decidió erradicar a la raza humana excepto a la familia de Noé. Y nadie creyó la palabra ni la profecía de Noé, hasta que empezó a llover, hasta que Noé entró al arca y comenzó el diluvio. Nadie creyó y todos seguían su vida como si nada pasara. Hoy podemos observar eso, siempre pasa lo mismo, porque el que no puede percibir, no puede ver, realmente no toma conciencia de la gravedad de la situación. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, está refiriéndose a otra historia bíblica, un poco más adelantada en el tiempo, donde Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo en la ciudad de Sodoma, en donde ni siquiera habían 10 personas justas,
toda la sociedad sodomita se había corrompido a tal punto que había llegado al colmo de la paciencia de la misericordia de Dios. Así que Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Pero Lot vivía ahí, así que Abraham intercedió, oró por la vida de Lot y Dios no pudo, porque Abraham le proponía que si había 10 salvar a la ciudad, pero no había ni 10. Así que Abraham Dios tuvo misericordia de Lot y le ordenó que saliera de la ciudad. Así que en esos días también dice que comían, bebían en Sodoma y en Gomorra, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será. Todos estarán ocupados haciendo y viviendo como si nada pasara, pero caerá sobre ellos destrucción repentina, el juicio de Dios. Menos para nosotros, los que le estamos esperando. Para nosotros, dice que para ellos vendrá como ladrón, pero para nosotros, los que somos hijos, no vendrá como ladrón, porque le estamos esperando, porque sabemos que esto que comenzó en nosotros, en esta obra maravillosa espiritual en nuestro corazón, de transformación, de regeneración, donde cada día vamos avanzando un poquito más, no termina acá. Un día el Señor vendrá y hará la obra completa. Y si viene después que nosotros muramos, pues resucitaremos y lo recibiremos a Él en el aire, y los que estén vivos también serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y lo recibiremos al Señor en el aire. Cuántas cosas gloriosas que nos esperan, ¿eh? Cuántas cosas maravillosas, no solamente lo que pasa dentro de nuestro corazón, sino cuántas cosas deberían generar expectativa. Dice que con estas palabras, con este tema deberíamos darnos ánimo unos a otros. En medio de tanto desastre, darnos ánimo. El Señor viene. Sí, pero yo ya estoy entrado en años, ya no lo voy a ver. No importa si te morís. Porque cuando el Señor venga, resucitaremos y lo recibiremos. No vamos a quedar afuera de esta gran fiesta para nosotros. Para los demás va a ser día de juicio, de lamentación, ¿no? Como leíamos en Apocalipsis. Bien, así que en esos días de Lot y el día de Noé estaban todos haciendo su vida y cayó sobre ellos destrucción repentina. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Y ahí sí, ahí no va a haber más discusión. Ahí no vamos a tener que explicar nada. Ya todo el mundo se dará cuenta. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás en aquel día. En aquel día que Jesús está haciendo una recomendación. Que en Mateo está esta misma recomendación, pero específicamente se da a entender de que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén que iba a venir, que ocurrió en el año 70 por medio del imperio, del ejército del Imperio Romano, que Jerusalén fue destruida en lo que se llama la Guerra de los Judíos. Acá no hace referencia a eso. Algunos dicen que sí, que Lucas pone, es un poco una extracción haciendo mención de ese momento, y otros dicen que no, que Jesús está mencionando esto referido directamente a la segunda venida. Lo que está haciendo énfasis es en ese momento no ocuparse de nada. Uno no puede estar prendido a las cosas de este mundo, porque todo el mundo va a estar prendido a sus actividades y a sus cosas, ajenos completamente a la vida de Dios. Pero nosotros, los que estemos en conocimiento, los que estemos esperando la venida de nuestro Señor, no vamos a estar atados a las cosas de este mundo. No tenemos que estar atados a las cosas de este mundo, sino usando las cosas de este mundo, pero ocupándonos realmente de las cosas eternas, de las cosas que tienen que ver con este reino, con el reino de Dios, buscando el reino de Dios, buscando que el reino de Dios se establezca en nosotros. Tengo que apurarme. Dice, no vuelvan atrás, acuérdense de la mujer de Lot, y hace referencia a la historia de la mujer de Lot, que ella sí miró para atrás para ver como deseando todo lo que había dejado en esa ciudad, lamentándose de lo que había dejado, y resultó que quedó convertida en estatua de sal en aquella ocasión. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas trigo, estarán moliendo en un molino, esos que usaban de piedra en aquella época. La una será tomada y la otra será dejada.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Fíjense, Jesús dice, en ese momento, no importa lo que estemos haciendo, no importa la relación, podemos estar marido y mujer en la misma cama, sin embargo, lo que va a importar es si el reino de Dios se ha establecido en el corazón. Eso va a mandar, ¿no? En ese momento lo que va a valer, no lo de afuera, no lo que estemos haciendo, no lo que estemos, podemos estar haciendo lo mismo que los demás, pero lo importante es si está establecido en nuestros corazones el reino de Dios, entonces seremos tomados, que la idea es, seremos recibidos en la venida de nuestro Señor. Y le preguntaron sus discípulos, para terminar, ¿y dónde va a ocurrir todo esto, Señor? ¿En qué lugar? ¿Acá, allá o donde sea? ¿Dónde nos tenemos que juntar para que el Señor nos tome? No, le dice Jesús, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan también las águilas. En realidad se refería a buitres, porque las águilas no comen cuerpo muerto, ¿no? Pero bueno, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Era un refrán. Hay muchas interpretaciones como esto, no tenemos tiempo de verlo, pero respecto de esta frase, ¿no? Porque suena media complicada. Pero lo que hace Jesús, a mi criterio, pueden pensar otra cosa, es usar un refrán, ¿no? Un dicho común que se podía entender fácilmente. Que no se preocupen de ir a ningún lugar. Donde estemos, cuando Jesús llegue, vamos a ser llamados y vamos a participar de esta gran fiesta. Tenemos que asegurarnos de que tenemos el ticket. Tenemos que asegurarnos de que vamos a estar listos ese día. ¿Y cómo nos aseguramos? Cada día, buscando que la voluntad de Dios se haga en nuestros corazones, buscando el reino de Dios. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima.